Ya, buscan los huevos yo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Ya, muy bien. Como siempre, vamos a esperar un par de minutos que se conecten todos y empezamos, ¿ya? Los que vayan entrando, por favor, silenciar el micrófono. Buenas tardes. Antes de comenzar, yo les voy a decir cuándo comencemos. Voy a parar la grabación. Ya, ahí reanudamos. Buenas tardes, buenas noches ya a todos y a todas. En la clase de hoy buenas noches, vamos a ver la edad moderna. En la clase anterior vimos la edad media, principalmente la edad media y el sistema que fue importante dentro de la edad media, que fue el feudalismo. Y esta clase vamos a trabajar la edad moderna, que es la edad que viene luego de la edad media, ¿ya? Así que ya se está grabando y vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla con ustedes y vamos a comenzar. Ahí está, el tránsito a la edad moderna. Lo que vamos a ver hoy día es cómo se pasa de la edad media a la edad moderna y cuáles son las diferencias entre una edad y otra. ¿Ya? Así que vamos a comenzar. Primero comenzamos, como siempre, con una delimitación temporal en las épocas, desde qué año comienza la edad moderna y cuándo termina. ¿Ya? La edad moderna comprende desde la caída de Constantinopla a manos de los turcos otomanos, o también desde la conquista de América, o sea, entre 1453 y 1492, hasta la Revolución Francesa. Hasta ahí llega la Edad Moderna, ya aproximadamente. Ya esas son las delimitaciones en el tiempo y el espacio de la Edad Moderna como periodo o como época histórica, ¿ya? Entre 1453 y 1789 aproximadamente, ¿ya? Transición a la modernidad. Como vimos en la clase anterior, va a existir un cambio de mentalidad si comparamos la Edad Media con la Edad Moderna, ¿ya? Y también va a haber un cambio en la vida y en la forma de ver la vida de parte de la sociedad medieval con la sociedad moderna, ¿ya? Va a haber cambios en la configuración social, cambios en la organización política, cambios en la economía, en las creencias religiosas, en las ciencias y en las artes. Esto es muy importante. En esta época existe un despertar de las ciencias y de las artes, cambio en la mentalidad general de la gente, también eso es importante. En la Edad Media existía una visión teocéntrica de la historia, una visión teocéntrica del mundo, donde Dios era el centro de todo, y en la Edad Moderna vamos a pasar a una visión antropocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no es Dios el centro del mundo, sino que va a ser el hombre. Y ese cambio de mentalidad va a ser importante porque va a cambiar el paradigma y la forma de ver el mundo en esta época, ¿ya? Los aspectos están interrelacionados, se van condicionando de modo recíproco, ¿sí? No es un quiebre total, sino precisamente es un proceso de cambio. Los elementos que terminan de cobrar forma en la edad moderna y se reconocen como propios, de ella encuentran claros antecedentes en el medioevo o la Edad Media, ¿ya? Esto yo siempre se los comento y se los digo. No es que una persona, por ejemplo, el día de hoy viva en la Edad Media y el día siguiente se despierta y dice, ah, yo soy un hombre moderno y vivo en la Edad Moderna. No, esto es un proceso histórico, no es de un día para otro, sino que en esa época ellos no se dieron cuenta de esto, pero sí, más adelante los historiadores lo pudieron estudiar y hicieron esta división histórica de estos periodos. Ya eso es muy importante. Y acá existe también una cronología de la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, ¿ya? Que va principalmente desde el año 1300 hasta el año 1450, que es donde se produce el cambio ya de época de la Edad Media a la Edad Moderna. Y ahí también ustedes pueden encontrar cada uno de los hitos históricos importantes de esta época con sus respectivas fechas,
¿Ya? Recuerden silenciar el micrófono, por favor, gracias. Ya, esto es importante. Esto lo vamos a revisar y quiero que lo escriban para que desde este momento podamos definir el cambio entre Edad Media y Edad Moderna. ¿Ya? Vamos primero con la política. En la Edad Media los nobles eran independientes, ¿ya? Tenían independencia en cuanto a lo político. En la Edad Moderna no, los estados van a ser monárquicos, ¿ya? En el ámbito económico, la Edad Media se caracterizaba por la agricultura. Recuerden ustedes que en la Edad Media el dueño del burgo o el dueño del feudo era el que tenía el poder y por supuesto tenía un poder en cuanto a la tierra y la base de este poder recaía en la agricultura, ¿sí? Este cambio en la Edad Moderna se va a ver relacionado con el mercantilismo. Que es el mercantilismo, lo vamos a ver más adelante, pero es un sistema económico que tiene como base la acumulación de metales preciosos como fuente de riqueza, ¿ya? En cuanto a la sociedad, la Edad Media está caracterizada por el feudalismo, ya la vida en feudos, alejados de la ciudad. En cambio, en la Edad Moderna, el crecimiento urbano se ve mucho más que en la Edad Media y vuelve la vida a las ciudades, ¿ya? En la religión, recuerden silenciar el micrófono, por favor. Gracias. Sí, Silencia el micrófono, por favor. política, otra. Ya. Estamos en la religión, entonces. En la Edad Media, la religión era la base de todo, el centro de todo. Recuerden que en la Edad Media Dios es el centro del mundo y la religión es la base de todo pensamiento, de todo acto, de toda obra. ¿Ya? En cambio, en la Edad Moderna va a existir un cisma religioso. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un cambio de mentalidad y también van a surgir nuevas religiones o nuevas formas de ver la religión. Ya eso también lo vamos a ver. Y en cuanto a las ciencias, que esto es importante, en la Edad Media la filosofía y la teología van a dominar las ciencias. Mayormente la teología, que es la ciencia única que se estudia y que depende netamente de la Iglesia. ¿Ya? En cambio, en la Edad Moderna existe un despertar de la ciencia, específicamente la ciencia empírica. ¿Ya? La ciencia empírica es la ciencia en base a la comprobación de hechos. ¿Ya? En esta época el crecimiento de la ciencia va a ser importantísimo y esto se da gracias al cambio de mentalidad que existe entre el mundo medieval y el mundo moderno. ¿Ya? Les voy a dar unos minutos para que escriban este cuadro porque es muy importante que podamos describir las diferencias de cada una de estas épocas. Feliz día de San Valentín. Feliz día de San Valentín.
Ya, ¿vamos a continuar o les falta aún por escribir? Yo estoy listo. Ya, muy bien. Yo igual estoy lista. Ya, Por aquí también. ya, muy bien. Lista, profesor. Yo igual, profe. Ya, muy bien. Ya, vamos a continuar entonces. Silencia su micrófono, por favor. Muchas gracias. Ya, vamos a continuar. Los cambios a nivel político, ya, los vimos también en... Teníamos ahí también la diferencia entre el feudalismo y la monarquía. Principalmente porque en el feudalismo, recuerden ustedes que existía un contrato entre el señor feudal y en este caso, el vasallo, ¿ya? En este caso no va a existir ese contrato de la monarquía, sino que va a ser el rey el que va a gobernar, ya en este caso, los países y las ciudades, ya específicamente eso. En cambio, la actividad económica, también lo vimos anteriormente, se pasa de una economía principalmente que se daba en el feudo, con una ganadería y una agricultura más local, y que tenía como sumo un intercambio de bienes y servicios en el caso del trueque. En la edad moderna no, se vuelve la vida en ciudades y vuelve el comercio a las ciudades. ¿Ya? En esta época también nace una nueva clase que es la burguesía, ya que van a ser una nueva clase de personas que van a llegar a una clase más alta por medio del dinero y por medio de los negocios o la economía. ¿Ya? Esa va a ser la burguesía, que va a ser una clase importante durante esta época, porque es en esta época donde se hacen de su mayor riqueza gracias a los negocios que van a tener en la edad moderna. ¿Ya? Recuerden silenciar los micrófonos, por favor. Gracias. Ya, ahí sí, se lo silencié yo. ¿Ya? Vamos ahora al Renacimiento. El Renacimiento va a ser una parte de la Edad Media y que tiene que ver con el renacimiento de muchas cosas, específicamente en el arte, la ciencia y técnica y el estilo de vida. ¿Ya? Profe, Dígame. disculpe, ¿la edad moderna de qué cambio era la actividad? En la Edad Moderna se pasa de una agricultura más local a ya un comercio en las ciudades. Ya los excedentes no se van a cambiar como trueque, sino que se van a vender en las ciudades. ¿Ya? Esa es la diferencia con la Edad Media. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Entonces el Renacimiento. El Renacimiento va a ser un periodo importante dentro de la Edad Moderna que tiene que ver con el arte, la ciencia y el estilo de vida de las personas del Renacimiento. Ya se piensa y se cree que la Edad Media fue una edad más oscura en cuanto al arte, a la cultura y todo lo que tiene que ver con esa parte. Y en esta época existe un renacer del arte y de la cultura, también de la ciencia y de la forma de vida de las personas. Es por eso que en esta época existe un gran renacer del arte y se dan muchas obras y también de muchos artistas importantes que nacen en esta época. Y son obras que vamos a ver ahora, ¿ya? Recuerden silenciar los micrófonos, por favor. Ya. Entonces el Renacimiento es eso, el resurgimiento de las culturas griega y latina y el cambio de mentalidad. En esta época se vuelve mucho la edad antigua. Se cree que la Edad Media no fue lo suficientemente abierta ni creativa en cuanto al arte, y se toma el arte y la visión que tenía en la Edad Antigua, las culturas griegas y latinas, y se va a basar en eso el arte de la Edad Moderna, específicamente el Renacimiento. ¿Ya? Y todo esto se da por el antropocentrismo.
que es el antropocentrismo, como lo explicaba en un principio, es la visión del mundo en la Edad Moderna. En la Edad Media se habla de un teocentrismo, o sea, Dios es el centro del mundo. En cambio, en la Edad Moderna se pasa al antropocentrismo, que es el antropocentrismo, es que ahora el hombre es el centro del mundo y todo gira en torno a él. Ya entonces el hombre pasa a tener un papel importante dentro de el Renacimiento y la Edad Moderna, y las obras de arte así lo van a definir y lo van a expresar. ¿Ya? Y vamos a específicamente a qué es el Renacimiento. El Renacimiento es una etapa en la historia de la cultura, un movimiento cultural, o sea, una forma especial de entender la vida y la cultura, y una nueva forma de hacer arte. El Renacimiento nace en Italia y se extiende por Europa durante los siglos XV y XVI. Ya el Renacimiento nace como movimiento en Italia, y es ahí donde tiene su cuna y sus obras más importantes. De hecho, los artistas más importantes de esta época nacen específicamente en Italia. Miguel Ángel, por ejemplo, Da Vinci, Rafael, Donatello, Botticelli, ¿ya? El Greco, la mayoría de los artistas más importantes nacen en Italia y van a ser financiados por los mecenas y los burgueses para que eh, demuestren su arte en paredes, en óleos y también dentro de las iglesias, ya que son obras de arte importantísimas que nacen en esta época. Ya los voy a dejar acá para que escriban qué es el Renacimiento y lo escriban en su cuaderno, así que les voy a dar unos minutitos para que puedan escribir qué es el Renacimiento. ¿Ya listo o le falta aún? Sí, profe, listo. Ya, súper bien, muchas gracias. Listo, profesor. Ya, muy bien.
Listo. Ya, muy bien. Listo. Ya. Vamos a avanzar entonces, ¿ya? Entonces el Renacimiento es esta etapa de la cultura y el arte que se da en la Edad Moderna y es un movimiento importantísimo. De hecho, la mayoría de las obras de arte de esta época son muy famosas y eso es lo que vamos a ver ahora con algunas imágenes de estas obras. Como les decía también, la mayoría de los artistas que nacen en esta época son también muy importantes. ¿Ya? Obras, ahí ustedes pueden ver algunas obras de Leonardo da Vinci, como por ejemplo la famosa Gioconda o la Mona Lisa, ya el Vitruvio, la Última Cena, que está por acá, no, esa es la imagen de Jesús en el templo, ya acá está otra obra muy importante que está pintada en una capilla, si no me equivoco, la Capilla Sixtina, ya. Ya que se llama La creación de Adán, que es esta que está acá, ya. Entre otras, ¿ya? Estas obras son muy importantes porque se dan en una época de renacer artístico, como yo les contaba, y también demuestran la visión que ahora tiene la sociedad y el cambio de visión que se tiene en esta época, ¿ya? Si bien son obras que están pintadas dentro de iglesias o de domos o de capillas, tienen relación con el hombre y la mujer y los ponen en el centro del arte de esta época. Eso también es muy importante. ¿Ya? Perdón. Acá van a estar también los máximos, perdón, los máximos exponentes de la Edad Moderna o del Renacimiento. ¿Ya? Como ya les mencionaba anteriormente, Leonardo da Vinci, ¿ya? Miguel Ángel, que es este que está acá, Copérnico también aparece por acá, etcétera, etcétera, ¿ya? Rafael también, como yo les comentaba, Botticelli, que es el que está acá abajo, ¿ya? Que también va a ser uno de los más importantes de la época. No solamente por lo bien que pintaban ellos, sino que por la representación que tienen sus obras, ¿ya? Y el cambio de mentalidad en este caso que se produce en esta época, ¿ya? Profe, Dígame, ¿a qué se basaban esas pinturas que ellos hacían? ¿cuál es esta que están acá? Sí, Por ejemplo, en esta presentación que es que yo les comentaba hace un tiempo que se llama la creación de Adán, esta muestra una cercanía del hombre con el mundo espiritual y con el mundo religioso. Ya no es la religión ni Dios alguien superior, sino que más cercano al hombre, como podemos ver acá en la creación de Adán. Acá también, en la representación de la mujer, también con ¿cómo se llama? Dentro de una concha, ¿ya? Acá ah, también el hombre de Vitruvio, donde Da Vinci también quiso mostrar como la expansión de la mente y el cuerpo del hombre, y por supuesto la obra más famosa que es la Mona Lisa, como les comentaba al principio, que muchos dicen que es una representación femenina de Miguel Ángel, que se hizo a él mismo pero en forma femenina, ¿ya? mm, También mostrando lo importante que es el hombre también como la mujer en esta época. Y también van tomando el arte el arte de la antigua, especialmente el griego, para representarlo en esta época, como podemos ver acá y acá. mm, ¿Ya? ya, profe. Eso principalmente. ¿Ya? Ya, vamos a avanzar.
Vamos ahora a otro movimiento que se da en esta época, que es el humanismo. ¿Qué es el humanismo? El humanismo fue un movimiento intelectual que se difundió desde Italia al resto de Europa, y los pilares de este movimiento fueron la revalorización del antiguo mundo clásico y la exaltación del ser humano, lo que les comentaba antes. En esta época se vuelve a dar importancia al mundo clásico, especialmente a Grecia, y esto se ve representado en las obras de arte de la época, ¿ya? Y el humanismo como movimiento también es importante, y por eso necesito que lo escriban, qué es el humanismo, en su cuaderno, por favor, o donde vayan tomando apuntes. Les voy a dar unos minutos también para eso. Se cambió de pantalla. Profe, sale la Se fue la pantalla. pantalla. No se ve nada, profe. Cambio, no se ve. Profe, no se ve nada. Parece que se salió, ¿no? Profe, no se ve. No está el profe. Yo le saqué una foto, se las mando al WhatsApp. Ya, porfa. Bueno, porfa, gracias. Gracias. Listo, ahí está.
Parece que se le cayó el internet al profe. No se ve nada. ¿Qué pasó? Estaban hablando por el WhatsApp, dice que se acaba de cortar la luz, por eso se cayó la llamada. Oh, Espera que llegue. Eso sale en el WhatsApp. ya, compañera, gracias. Ya, tranqui. ¿Algún compañero que haga algún relleno por ahí? Estamos mudos. Tarararán, tan, 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 tan. Mandaron unos audios si alguien los puede escuchar para que informe qué es lo que dice. Mira, estaba recién escuchando yo los WhatsApp, dice que se cortó la luz y anteriormente también se la había cortado cuando estaba en el primer y segundo ciclo, así que dijo que iba a esperar para que llegue, si es que vuelve, ¿ya? Así que dice, acá está malísima la señal, pero dice que están las clases en YouTube y si no puede, dice que las va a poner en el WhatsApp. Muchas gracias. Gracias, compañera. Gracias, compañera, por la información. Ya, de nada. Hola, buenas noches. Una consulta. Este WhatsApp que hablan no están todos. ¿Qué WhatsApp es? ¿Ese es el WhatsApp que nos agregó el profesor Andrés, creo que se llama? Sí. Sí, Ya, pero no están todos ahí, me parece. Porque yo tengo un WhatsApp donde solamente el profe Andrés hablaba y nosotros no podíamos hablar. Es el ¿O no es? mismo, Es solo el ahora mismo. quedó abierto. Ya. Ya, muchas gracias. ¿Cómo se siente para la prueba para el 6 de agosto? Más o menos, compañera, ¿y usted? más o menos. Nula Nervios. matemática y inglés. Yo igual en la misma. Con esta Matemática y inglés comunicación pésimo, creo que nos va a ir súper bien. pero con el ánimo al 100%. Ojalá que a todos los vaya bien nomás y podamos ayudar a los Esa es la chicos actitud. todos. Parece que año todos pasado estamos más o menos con matemática y inglés. Yo Pensé recién que me era la uní única. ahora en junio, recién me uní a las clases y estoy recién enchufándome en las clases. Yo también, yo igual me puse tarde. Sí, yo igual tarde. Del Pero año estoy, pasado le pero toca estoy cortar tomando la apuntes X. de todo eso, sí. Si le falta, yo tengo todo, saco fotos por el teléfono en el computador
y tengo todas las fotos de las clases. Si necesitan, me avisan y las mando al WhatsApp. Muchas gracias, compañera. De nada. Gracias. Sería bueno para todos los que nos incorporamos bien tarde. Sí, porque yo ahora hace poco, esta es la tercera clase que tengo. En realidad es poco. Pero yo le pregunté al profesor si nos iba a mandar un esquema o algo como para estudiar directamente lo que nos van a pasar en las pruebas y dijo que sí, que nos iba a Sí, así mandar lo como una, hicieron el año pasado. El sí, año como pasado una así prueba lo de hicieron. ensayo. Sí, el año pasado así En lo el fondo hicieron. eran casi las mismas preguntas que nos hacían, pero con diferentes, o sea, diferentes preguntas. La misma respuesta con diferentes preguntas. La formulaban distinto. Claro, sí. Entonces igual nos sirvió bastante el haber estudiado Yo creo que ahí nos vamos a eso. salvar las que estamos como atrasadas. Yo creo. Sería bueno. Sí. Sí. Y por eso le pregunté al profesor, porque ¿cuántas tenemos? Como 4 o 5 clases, no tenemos más que eso. Y diferente, entonces igual se complica un poco, porque No, han y pasado más, de todo un poco, entonces ya más una la que semana llevamos uno años que dejamos de estudiar, entonces como reincorporarse igual es como es difícil. complicado. Sí. Es como Por de si acaso, vuelta al esta clase se colegio. está grabando. Dice el profe que ahora regresa. Ah.
Qué linda. Qué linda. Una consulta. ¿Alguien sabe si igual nos van a dar vacaciones de invierno o van a seguir las clases normales? Por lo que yo entendí el otro día, el profe dijo que igual iban a hacer clases, porque como las pruebas son en agosto, entonces no conviene dejar de hacer clases. Sí, pues en todo caso. Es mejor No, que no, sigan. no tendremos vacaciones, también pregunté lo mismo. Ah, mejor en todo caso, porque así andamos menos perdidos. Todo el mes de julio está el calendario para las clases. Ah, genial. Ya, ahora sí regresamos. ¿Me escuchan? Sí. Ya, gracias Profe, por Sí, esperarme, profe. pero se cortó la luz y en delante también me pasó lo mismo, así que ahora sí regresamos. Ya, voy a compartir la diapositiva en la que estaba para terminar ya ir cerrando antes que termine la hora ya porque perdimos como 10 o 15 minutos. Ya, vamos a ir a la diapositiva que estábamos viendo y les voy a compartir ahora. El humanismo en el que habíamos quedado, ¿cierto? Sí. Y ahora vamos a la otra parte. Y les voy a compartir ahora la clase, perdón, lo que estamos viendo, que es la diapositiva, compartir pantalla. Ahí está. Ya. ¿Ven ahí, cierto? Sí, profesor. Sí, Ya, profe. súper bien. Ya, muy bien, muchas gracias. Ya, vamos a seguir entonces. Vamos ahora con la reforma y la contrarreforma, ¿ya? Como les dije en un principio, en esta época existe una confrontación de la iglesia, de parte también de la misma iglesia, desde dentro. ¿Por qué? Porque la iglesia en la Edad Media era muy importante y tenía mucho poder.
por lo que también se hizo mal uso de ese poder y comenzó a haber una corrupción dentro de la iglesia. Y también vieron que la iglesia era más una entidad que lucraba con la fe de las personas más que algo más espiritual, más relacionado con el tema de la fe, ¿ya? Por eso en esta época existe la reforma y la contrarreforma. ¿Qué es eso? Van a ser las reformas que se dan en base a la religión católica y es donde nacen nuevas corrientes religiosas en base al cristianismo. Ya, y se van a dar porque, como yo les comentaba anteriormente, se dan porque existía una corrupción dentro de la iglesia y mucha gente que estaba dentro de la iglesia estaba en contra de esto y se va por otro lado y forman nuevas religiones, ya, o nuevas corrientes dentro de la religión católica. Se le llama reforma al cisma de la Iglesia Católica, a partir del cual surgieron varias religiones y sectas cristianas de diverso tipo. El origen de esta fractura es la protesta frente a los abusos y desviaciones de la jerarquía de la Iglesia. Comenzó con Lutero a principios del siglo XVI, pero tuvo lugar en casi toda Europa. Este periodo está marcado por persecuciones y guerras de religión entre las distintas confesiones. La contrarreforma es la respuesta de la Iglesia Católica al protestantismo. Significó un cambio profundo en las costumbres y un reafianzamiento de ciertos aspectos doctrinales. La reforma marcó la historia posterior. Como yo le explicaba en el principio de esta diapositiva, la reforma y la contrarreforma se dan principalmente por la corrupción que existía en la iglesia y donde se buscan nuevas corrientes religiosas, como el protestantismo que se da con el señor Martín Lutero, que es el que aparece acá, ¿ya? Y esto se da en toda Europa, ¿ya? En toda Europa. Y acá van a empezar las reformas, las causas y los antecedentes que van a tener estas reformas, ¿ya? Uno va a ser el cisma de Avignon, que va a ser el quiebre entre la Iglesia Católica, como se conoce hasta esa época, y las nuevas religiones que van a surgir en esta época también, ¿ya? Cercanía al poder político, relajamiento de la disciplina y las costumbres. La iglesia ya no era lo que era antes, sino que ya se relajó y las malas costumbres dentro de la iglesia se estaban haciendo notar mucho. Ya, corrupción y ambición. Como la iglesia era una entidad con mucho poder y dinero, existió una corrupción de parte de la gente que estaba dentro de la iglesia, y eso hizo también que se buscaran nuevas vías a esta religión. Impacto negativo del cambio de mentalidad de la época. Ya hay un cambio de mentalidad y ya se empieza a cuestionar a la iglesia como ente rector de esta época. Y es por eso que también surgen estas nuevas religiones. Como consecuencia de lo anterior, la iglesia perdió autoridad moral sobre muchos de sus fieles. Muchos dentro de la iglesia advirtieron acerca de estos problemas y se comenzaron a pensar en ciertas reformas. Pero otros factores precipitaron los acontecimientos y tuvo lugar la reforma. La reforma no es nada más que un cambio en cuanto a la idea que tenía la iglesia católica de cómo debía ser la fe en los cristianos, y este cambio se da con el señor Martín Lutero, que va a ser el primero en fundar la nueva iglesia católica o la reforma a esta iglesia católica, ¿ya? Y es la que vamos a ver acá. Estas tres personas o estos tres personajes van a ser los más importantes en esta época en cuanto a las reformas religiosas. El más importante va a ser Martín Lutero, ¿ya? Una persona, un monje que se va a dar cuenta que en la iglesia católica existe mucha corrupción y también una desviación de lo que era la esencia de la iglesia católica, y va a buscar una nueva religión o una reforma a esta iglesia católica. Luego también lo va a hacer Juan Calvino. Este primero lo va a hacer en Alemania, este en Inglaterra y este en Francia, ¿ya? Martín Lutero, Juan Calvino y Enrique VIII van a ser los exponentes principales de las reformas religiosas en Europa. Y cada uno va a tener una corriente religiosa diferente, ¿ya? Martín Lutero, Juan Calvino y Enrique VIII. Escriban por favor esos nombres. Los principales exponentes de la reforma van a ser Martín Lutero, Juan Calvino y Enrique VIII. ¿Ya?
Estos tres entonces van a ser los más importantes reformadores de la Iglesia Católica. Martín Lutero, Juan Calvino y Enrique VIII. ¿Ya? Los más importantes de tu profe. Lo más importante de la Reforma. Arriba lo dice. Los principales exponentes de la Reforma. Y cada una de estas personas va a dirigir una nueva corriente religiosa en sus países respectivamente. Y estas corrientes son las siguientes. Esto es importante que lo escriban. La primera y la más importante va a ser el luteranismo, que va ¿Profe? a ser dirigida, dígame. Martín Lutero era un papa, ¿verdad? No, no era un papa, era un religioso, un cura o un monje religioso, ¿ya? Eso es Martín Lutero. Enrique era rey de Francia. Sí, Enrique VIII va a ser un rey y Juan Calvino también va a ser un religioso que va a tomar también su propia corriente religiosa. Todas estas personas pertenecían a la iglesia específicamente. Dígame. ¿Qué era lo que importante dirigían ellos? Hubo una corriente religiosa, una nueva religión. Pero, profe, ¿tiene que ver igual con el catolicismo? Sí, pero es una nueva corriente. Por ejemplo, ¿O evangélico? No precisamente. Por ejemplo, nosotros en Inglaterra, perdón, nosotros en Chile, la gente que es creyente y es católica tiene una religión católica basada en la antigua Iglesia Católica, donde existía un cura, o en este caso un padre, que no puede casarse, le debe fe a Dios, y toda esa corriente religiosa. En cambio, por ejemplo, cuando pensamos en otra corriente religiosa, como por ejemplo el anglicanismo, que en este caso se da en Inglaterra y en Estados Unidos, como ustedes pueden ver en las películas, el anglicanismo tiene otra corriente donde el cura o el que está a cargo de dictar las misas sí se casa, tiene una familia, el tema de la doctrina es diferente, existe una autonomía de la iglesia, ya existe el divorcio desde hace mucho tiempo. Entonces esas son nuevas corrientes religiosas. En el caso del anglicanismo se da principalmente en Inglaterra y en Estados Unidos. Ese fue por el Enrique VIII, el rey. Sí, Enrique VIII. Sí, ¿El que mataba a su esposa o no? ¿Ah? ¿Él el que asesinaba a su esposa o no? O estoy confundida. ¿O no? Sí, Algo así. sí. Que Sí, cambiaba así la Sí, esposa cada rato. sí, lo que pasa es que Enrique VIII tuvo cerca de 6 esposas, y de esas 6 esposas, 2 él las mató directamente, y las otras, y las otras 4 que quedaron, algunas murieron por causas naturales o también quizás por causa de él. Pero de esas 6 que él tenía, sí se comprobó que él mató a 2 de esas esposas, y es por eso que una de las principales bases de esta nueva religión, que es el anglicanismo, es el tema del divorcio, porque como ustedes pueden ver, él se casó 6 veces, ya lo que no estaba permitido en religiones como la religión católica y como el luteranismo, ni menos el calvinismo, ¿ya? Entonces él creó esta religión o esta corriente religiosa y mantuvo el divorcio como eje principal de esta religión, ¿ya? Entonces es importante que escriban estas 3 religiones que van a ser dirigidas por estas 3 personas. Luteranismo, que va a ser justificación por la fe, y el sacerdocio de todos los creyentes. Luego va a estar el calvinismo con la predestinación, y por último el anglicanismo con la autonomía de la iglesia, y lo más importante, el divorcio. ¿Ya?
Ya, ¿lo escribieron? Sí, profe. Sí, Ya, muy listo. bien, vamos a avanzar entonces. Sí, profe. Y en esta reforma religiosa también cambia el modo de pensar o el pensamiento que tienen las personas en la época, ¿ya? Y se ve reflejado en estas nuevas corrientes religiosas. Cobra importancia el sujeto y su libertad. El protestantismo defendió la libertad de conciencia. Eso es muy importante, la libertad de conciencia es fundamental tanto en esta época como en estas nuevas corrientes religiosas, ¿ya? Se favoreció el individualismo, se socavó el principio de autoridad y se generó una dispersión y falta de cohesión. La iglesia en este caso se va a dividir con todas estas nuevas religiones y va a haber una falta de cohesión y unidad dentro de la iglesia, ¿ya? La religión católica ya no está unificada, sino que está dispersa con estas nuevas corrientes religiosas que se dieron en Europa, ¿ya? Y principalmente con el modo de pensar de estas personas en base a la religión católica, ¿ya? Vamos a la última parte, que es ya la última diapositiva y como el resumen final de esta nueva transición. ¿Fue una transición o un quiebre definitivo de una época a otra? Veamos. El arte. Varios de estos cambios se encuentran antecedentes de la Edad Media. Escritores asociados al Renacimiento como Dante Alighieri y Francesco Petrarca vivieron durante la Edad Media. Si bien en la arquitectura el cambio de estilo es notorio, las construcciones del Renacimiento fueron posibles gracias a las técnicas de construcción desarrolladas durante el periodo gótico que corresponde a la Edad Media. Los motivos religiosos se mantuvieron, el arte sacro vio en el Renacimiento una época de esplendor. Ya es importante ver que fue una transición o un quiebre, en algunos casos sí fue un quiebre, sobre todo en el cambio de mentalidad, pero de la época o de la Edad Media a la Edad moderna sí hubo una especie de transición, no fue un quiebre y una ruptura y ni de un día para otro el cambio, sino que fue una transición que se dio entre la última etapa de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna, ¿ya? Los voy a dejar con esto para que lo escriban como última diapositiva y como final de la clase, y cuando estén listos, les voy a dar unos 5 minutos, cerramos la clase con las últimas apreciaciones, ¿ya? Gracias.
Ya, ¿ya están listos o les falta todavía? No falta. Ya, la esperamos un ratito más entonces. Profesor, Dígame, ¿qué significaba el arte sacro? ¿dónde está eso? Ah, el arte La última sacro. parte. Sí. Sí, es el arte que tiene relación con lo religioso, ¿ya? Todo el Ok. arte sacro es el arte que tiene relación con lo religioso y que se da mucho en esta época, ¿ya? O que tienen relación con lo divino, con lo sagrado o netamente con lo religioso, ¿ya? Ok, toda la Y actividad religiosa. claro, y la mayoría del arte que se da en esta época tiene esa relación, tiene relación con lo sacro. ¿Cómo Como- la tirana, profe, o no? No, porque el tema de la tirana es una manifestación religiosa ¿Mm? mezclada con creencias prehispánicas y creencias españolas religiosas. Lo que tiene que ver con el arte sacro es el arte que tiene que ver con lo divino, principalmente con las obras de arte, con pinturas, con esculturas, etc. Eso es el arte sacro, todo lo que tiene que ver con pinturas y arte relacionado con lo divino y lo religioso, ya, o el Ah, culto a lo divino. De hecho, la mayoría de las obras de arte que hay en esta época tienen que ver con eso, como la Última Cena, la creación de Adán, ya, la creación de Venus, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con el arte religioso y se da en esta época del Renacimiento. ya, gracias, profesor. Ya, de nada. Listo, profe. Ya, muy bien. Ya, con esto entonces vamos a terminar. Disculpen por la interrupción, pero fue por algo que no dependía de mí, sino que fue por el corte de luz y se Listo. fue el internet, y por eso también no pude seguir con en este caso con el Zoom, porque igual necesita internet o harto internet para poder mantenerse estable. Ya, entonces esto fue en la época del Renacimiento y la Edad Moderna, que fue el cambio de la Edad Media a la Edad Moderna. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, dígame. ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, obvio, dígame. ¿Usted nos va a dar algún cuestionario o algo como para estudiar que se relacione con lo que es la prueba? Sí, eso justo le iba a comentar. La prueba es en agosto, la primera semana de agosto, el primer sábado de agosto. Entonces la idea es que ya desde la otra clase comencemos a revisar. Yo les voy a dar algunas preguntas que se han dado los años anteriores, específicamente con cada tema. Lo que yo hacía en los años anteriores era, como tenía clases presenciales, cuando iba viendo cada uno de estos temas, yo le entregaba las preguntas, en este caso, que se vieron con cada uno de estos temas, ¿ya? Eso hacía yo los años anteriores, cuando es presencial. Pero ¿Y este para año no eso, puede ser así? este año sí, pero cuando sea presencial, o si no, online, vamos a revisar el examen de años anteriores, que muchas veces son muy parecidos a los exámenes que se pueden dar este año, porque nosotros no sabemos si como específicamente lo que se da cada año, ¿ya? Pero sí, sí, en este caso, yo siempre les doy o les muestro en este caso las preguntas correspondientes a cada uno de los temas que estamos viendo. Por ejemplo, de Edad Moderna les doy la posible pregunta que va a aparecer en la prueba referente a la Edad Moderna. ¿Ya? Ah, ya. ¿Ya? Como para estudiar más Claro. específicamente. Sí. Ujú. Para estudiar algo así como específicamente, para que se concentren como en este tema y no estudien todo. ¿Ya? Sí, porque igual se nos hace difícil estudiar todo, porque usted sabe que Por ya supuesto. hace muchos años que ya... Por ejemplo, mire, vamos a hacer lo siguiente. La otra clase que tengamos, vamos a revisar las preguntas que tienen que ver con Edad Media y Edad Moderna, antes de comenzar la otra clase. ¿Ya? Eso vamos a hacer, porque si ahora no nos alcanzamos en el tiempo.
La otra clase vamos a hacer, yo les voy a mostrar las preguntas del examen de años anteriores que tienen relación con la edad media que ya vimos y la edad moderna, que son alrededor de 4 o 5 preguntas, ¿ya? Y eso lo vamos a poder revisar. Ya, profe, ¿Ya? muchas gracias. Así que eso, la otra semana me lo cobran, antes de empezar la clase ustedes me dicen, profesor, y vamos a revisar las preguntas y yo las tengo listas para que las revisen. ¿Ya? Ay, qué bueno, ya, profe, gracias. Ya, pues. Gracias. Ya. Eso, que estén muy bien. Cuídense mucho, nos vemos. En la Igual. próxima clase, Buenas disfruten noches. el fin de semana largo, el lunes feriado, así que eso. ¿Ya? Nos vemos, Sí, que tengan profe, una buenas excelente noches. Que estén muy semana. bien. No, profe, Fin de buenas semana. noches. Que estén muy bien. Buenas noches, Gracias, profesor. profe. Buenas noches. Buenas Chao. noches, Chao, Buenas compañeros. noches, muy Que bien. chao. disfruten el fin de semana. Igual Igual. ustedes. Chao. Chao.